¡Manos arriba! ¡Muéstrame las manos, ya! Tengo las manos arriba, esta es mi casa. ¿Cuál es el motivo de esto? Recibimos un aviso de alguien que no pertenece a este vecindario. ¿Usted coincide con esa descripción? Vivo aquí desde hace 6 años, estoy en servicio activo, está cometiendo un error. No me importa lo que diga que es, dese la vuelta. A las 9:14 de la mañana de un tranquilo sábado por la mañana en Virginia Beach, el Senior Chief Darnell Okafor estaba en la entrada de su casa, pasando una manguera de jardín sobre el capó de su F-150 negro. Llevaba shorts de gimnasio, zapatillas viejas y una camiseta azul marino descolorida con las mangas recortadas. El sol ya calentaba. La calle estaba quieta. 2 casas más abajo, una pareja de jubilados recortaba setos a lo largo de su sendero. Al otro lado de la calle, un adolescente tiraba tiros libres contra un aro montado en el garaje. Banderas estadounidenses colgaban de los porches en ambos lados de la cuadra, incluida la de Darnell. Tenía 38 años. Era un SEAL de la Marina en servicio activo. 16 años de servicio condecorado, de 3 despliegues de combate y más operaciones clasificadas de las que la mayoría de la gente creería si él las contara. Pero aquí, en Briarwood Lane, era solo el vecino que mantenía su jardín impecable, saludaba al cartero y entrenaba el flag football de su hijo cada otoño. Había vivido en esa casa durante 6 años. Pagaba su hipoteca a tiempo cada mes. Conocía a todas las familias en un radio de 4 casas en cualquier dirección. Dentro, su esposa Simone, 36, enfermera practicante en Santara General, estaba preparando a sus hijos para un viaje al acuario. Elijah, de 10 años, discutía sobre qué zapatos ponerse. Nadia, de 7, dibujaba en la mesa de la cocina, con la lengua apretada entre los dientes en plena concentración. El plan era simple: terminar con la camioneta y cargar la nevera portátil y estar en la carretera antes de las 10:30. Un sábado normal, una familia que se había ganado cada centímetro cuadrado de la vida que había construido. Darnell apretó la boquilla y pasó el agua por la puerta del lado del conductor, tarareando algo bajo y sin melodía, completamente inconsciente de que, en menos de 4 minutos, un SUV negro sin distintivos y una furgoneta blanca del gobierno doblarían la esquina hacia su calle y lo cambiarían todo. Llegaron rápido y con fuerza. El SUV negro se pegó primero a la acera, con los neumáticos mordiendo el asfalto lo suficiente como para dejar marcas de rozadura. La furgoneta blanca lo siguió pegada, estacionándose en ángulo y bloqueando la mitad de la entrada. 4 hombres bajaron con chalecos tácticos con ICE impreso en el pecho en letras amarillas gruesas, sin luces y sin sirenas, sin aviso previo para nadie en la cuadra. El que iba al frente era el agente supervisor Craig Fenton, 44, veterano de 17 años de Immigration and Customs Enforcement. Tenía el cuello grueso, la cabeza rapada y una manera de caminar que decía que esperaba obediencia antes de abrir la boca. Dentro de la agencia, Fenton era conocido por lo que la dirección llamaba, con diplomacia, aplicación de alto volumen, un término que enmascaraba un patrón que sus colegas entendían, pero rara vez desafiaban. A Fenton le gustaba trabajar en vecindarios mixtos. Le gustaban las denuncias anónimas y tenía un historial discretamente documentado de apuntar a residentes hispanos y morenos en zonas donde su presencia, al parecer, hacía que alguien se sintiera lo bastante incómodo como para agarrar un teléfono. Y detrás de él caminaba el agente Leyal Jessup, 31, 5 años en el puesto, ansioso, agresivo y conocido entre colegas por un rasgo definitorio. Nunca cuestionaba una orden, ni una sola vez, ni de Fenton, ni de nadie por encima. Si Fenton se movía, Jessup se movía más duro. 2 agentes junior, Briggs y Salazar, se quedaron cerca de los vehículos, brazos cruzados, escaneando la calle como si estuvieran entrando a una zona de amenaza y no a un cul-de-sac suburbano donde el aspersor de alguien seguía funcionando 2 jardines más allá. Darnell los vio antes de que lo alcanzaran. Sus manos siguieron en la manguera. Su postura no cambió. 16 años de entrenamiento
hicieron que registrara todo en segundos. Los chalecos, las armas, la formación, el lenguaje corporal de hombres que ya habían tomado una decisión. Fenton se detuvo a 2 metros y miró a Darnell de arriba abajo y habló sin presentarse, sin contexto y sin una orden judicial. «Suelta la manguera y pon las manos donde pueda verlas». Darnell soltó la manguera. Cayó en la entrada con un golpe húmedo y se enroscó cerca de sus pies. El agua seguía corriendo en un hilo delgado hacia la cuneta. Levantó ambas manos despacio, palmas abiertas, dedos separados. El movimiento fue deliberado, controlado, el tipo de cumplimiento que solo alguien entrenado para sobrevivir a situaciones de alta presión puede ejecutar sin desperdiciar un solo gesto. «¿De qué se trata esto?», preguntó. Su voz era estable, sin filo, sin pánico. Solo un hombre en la entrada de su casa haciendo una pregunta razonable. Fenton no igualó el tono. «Tenemos información de que un individuo indocumentado está residiendo en esta dirección. Estamos llevando a cabo una acción de cumplimiento». Darnell no parpadeó. «Esta es mi casa. Soy ciudadano de los Estados Unidos. Marina en servicio activo, 16 años». La expresión de Fenton no cambió. La gente afirma eso todo el tiempo. Mientras Fenton hablaba, Jessup se movió. No de forma obvia, no rápido, pero con intención. Abriéndose a la izquierda de Darnell y rodeándolo por detrás, como alguien que ya decidió que el siguiente paso implica manos sobre un cuerpo. Darnell lo sintió. No se giró. Mantuvo los ojos en Fenton y las manos arriba. «Necesito ver una identificación», dijo Fenton. «Está adentro. Déjeme ir a buscarla». «No vas a ir a ninguna parte». Darnell hizo una pausa y entonces formuló la pregunta que Fenton había estado evitando desde que bajó del SUV. «¿Tiene una orden judicial?». Fenton no respondió. Le tembló apenas la mandíbula y sus ojos pasaron de largo por encima del hombro de Darnell hacia la puerta principal de la casa. «Date la vuelta». Al otro lado de la calle se abrió una puerta mosquitera. El coronel Philip Dunham, 67, retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, canoso y con la espalda recta, salió a su porche. Había vivido en Briarwood Lane durante 11 años. Conocía a Darnell, conocía a Simón. Había visto a Elijah crecer desde un niño en triciclo hasta un chico que lo llamaba Coronel Phil y lo saludaba todas las mañanas desde la ventana del autobús escolar. Dunham se quedó quieto, brazos a los costados, y observando la escena del otro lado de la calle con la atención afilada y silenciosa de un hombre que pasó 30 años leyendo situaciones tácticas y reconoció al instante que lo que veía no tenía nada que ver con hacer cumplir la ley, y sí con algo mucho más feo. La puerta principal se abrió antes de que Darnell pudiera darse vuelta. Simón salió al porche con una camiseta blanca y jeans, las llaves del auto ya en la mano por estar preparando el viaje al acuario. Se detuvo en cuanto lo vio. Su marido, manos arriba. 4 agentes federales repartidos por el césped. Uno detrás de él, uno frente a él. 2 más flanqueando los vehículos como si esto fuera una redada contra un escondite de cártel y no una casa familiar con un triciclo aún apoyado contra la pared del garaje. ¿Qué está pasando? Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y no por debilidad, sino por el shock de entrar en algo para lo que ningún entrenamiento profesional te prepara. Ver a tu marido tratado como sospechoso en su propia entrada. Jessup se giró hacia ella de inmediato. «Señora, vuelva a entrar». «No». Simón no se movió. «Soy enfermera practicante. Vivo aquí. Esta es nuestra casa. Quiero ver su orden». Fenton respondió sin mirarla. «No necesitamos una orden para una acción de cumplimiento migratorio. Están en propiedad privada», dijo Simone. Su voz era más fuerte ahora. La ira reemplazaba al shock. «No tienen orden, no tienen causa probable, y mi esposo es ciudadano de los Estados Unidos. ¿Qué exactamente están haciendo cumplir?»
Nadie respondió. Simón metió la mano en el bolsillo trasero y sacó su teléfono. Lo levantó, cámara hacia Fenton, y apretó grabar. El punto rojo parpadeó. Y Jessup avanzó hacia ella, una mano extendida. «Guarde ese teléfono ahora». Simón no se inmutó. Grabar a agentes federales en una interacción de cara al público está protegido por la primera enmienda. No voy a guardar nada. La mano de Jessup quedó suspendida entre una orden y una amenaza. Antes de que pudiera decir otra palabra, una figura pequeña apareció en el umbral detrás de Simone. Elijah, de 10 años, con un solo zapato puesto porque estaba en medio de vestirse, cuando el ruido afuera arrastró a su madre hacia la puerta. Sus ojos estaban enormes, la boca apenas abierta. Miró a su padre en la entrada con las manos arriba. Miró a los hombres con chalecos tácticos. Miró a su madre sosteniendo el teléfono como un escudo. Y no dijo nada porque no podía. El miedo en su cara era de ese que no viene con sonido. Y desde algún lugar más adentro de la casa, Nadia comenzó a llorar. No el llanto de una niña que dejó caer un juguete o no consiguió lo que quería. El llanto de una niña de 7 años que podía oír la voz de su madre, temblando, y no entendía por qué. Esto no era una acción de cumplimiento. Era una familia siendo aterrorizada en su propia propiedad por hombres que no se habían molestado en verificar una sola pieza de información antes de llegar con armas y exigencias. Y cada segundo estaba siendo grabado. Darnell mantuvo las manos arriba. Su voz no había cambiado desde la primera palabra que dijo. Tranquila, medida. El mismo tono que usaba al dar órdenes bajo fuego. Miró directamente a Fenton y lo dijo una vez más. Le estoy pidiendo una orden judicial o un supervisor. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Algo cambió detrás de los ojos de Fenton. No razón, no reconsideración. Algo más cercano a la irritación que venía acumulándose desde el momento en que Darnell no se encogió, no tartamudeó, no le dio la reacción a la que estaba acostumbrado. La mano de Fenton salió disparada y agarró el brazo izquierdo de Darnell por encima del codo. El agarre fue lo bastante fuerte como para dejar moretones que después serían fotografiados como evidencia. En un solo movimiento, giró a Darnell y lo estampó con el pecho contra el costado de la F-150. El metal mojado retumbó con el impacto. La camioneta se meció en la suspensión. Antes de que Darnell pudiera exhalar, Jessup ya estaba encima desde atrás. Ambas manos en los hombros de Darnell, empujándolo hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. Las rodillas de Darnell golpearon el concreto primero, y luego el pecho, luego el costado de la cara. El sonido fue crudo y seco, piel arrastrándose contra pavimento caliente en el sol de la mañana de Virginia. Rebotó en la puerta del garaje y se extendió por la calle hasta donde ya una docena de vecinos estaban congelados en porches y aceras. Darnell no resistió, no tensó, no golpeó. 16 años de entrenamiento se activaron como un segundo sistema nervioso. Se dejó caer, giró la cabeza para poder respirar y habló con una voz lo bastante alta para llegar a cada teléfono que ya estaba grabando. «No estoy resistiendo. No estoy resistiendo». Fenton dejó caer una rodilla entre los omóplatos de Darnell y presionó hacia abajo. Jessup agarró ambas muñecas y se las retorció detrás de la espalda. Las esposas chasquearon apretadas, y que el metal mordiendo piel que ya estaba raspada en carne viva por la entrada. Una línea delgada de sangre bajó por la mejilla derecha de Darnell, donde el concreto le había arrancado la piel. Se extendió sobre el pavimento junto a un rastro de jabón y agua que aún escurría de la camioneta sobre él. Simón gritó. No una palabra, un sonido. El tipo de sonido que viene de un lugar más profundo que el lenguaje. El sonido de una mujer viendo a su marido clavado al suelo por hombres que no tenían derecho a tocarlo. Elijah se quebró. El niño de 10 años se zafó de su madre y corrió por las escaleras del porche hacia su padre. Su único zapato golpeó el camino. Sus brazos bombeaban.
Su rostro era una máscara de terror y furia que ningún niño debería tener que ponerse. Alcanzó a dar 4 pasos antes de que Briggs se plantara en su camino, y el agente Junior no dudó. Puso ambas manos en el pecho del niño y lo empujó hacia atrás. Elijah tropezó, se sostuvo del barandal del porche y se quedó temblando, mirando al hombre que acababa de ponerle las manos encima por el delito de correr hacia su propio padre. El llanto de Nadia era más fuerte ahora, flotando por la puerta principal abierta como una sirena que nadie dentro de la casa podía apagar. Al otro lado de la calle, el coronel Dunham tenía el teléfono pegado a la oreja. Su mano libre apretaba el barandal del porche con los nudillos blancos. No estaba grabando, estaba llamando. Y las personas al otro lado de esa línea estaban a punto de convertir esto en la peor decisión que Craig Fenton haya tomado jamás. Levantaron a Darnell del suelo tirando de la cadena entre las esposas. Y el metal se clavó más cuando el peso de su cuerpo subió y se abrió una segunda línea de sangre en su muñeca izquierda. Quedó de pie en su propia entrada, sin camisa, porque la camiseta azul marino descolorida se le había subido y se había rasgado en el cuello durante el derribo. Pecho raspado, cara sangrando, manos aseguradas detrás de la espalda. El vecindario miraba. Un hombre 3 casas más abajo se había bajado de su cortacésped y estaba en su jardín con la boca abierta. Una mujer que paseaba a su perro en la acera de enfrente se quedó quieta, teléfono en alto, grabando con ambas manos para mantenerlo estable. Un adolescente en bicicleta se había detenido y estaba transmitiendo en vivo. Fenton palpó los bolsillos de Darnell, shorts de gimnasio, sin billetera, sin teléfono, sin armas, nada. Juan encontró exactamente lo que cualquier persona razonable esperaría encontrar en un hombre lavando su camioneta un sábado por la mañana. Absolutamente nada. No reconoció el resultado, no se detuvo, no reconsideró. Solo dio un paso atrás y asintió hacia Jessup, como si la ausencia de evidencia fuera irrelevante. Jessup se giró hacia la puerta principal. Simón seguía en el porche, teléfono arriba. Elijah se apretó detrás de ella, una mano agarrando la parte de atrás de su camiseta. Jessup subió el primer escalón. «Señora, necesitamos entrar a la residencia». La voz de Simón tembló, pero las palabras no. Absolutamente no. «Tenemos autoridad bajo cumplimiento migratorio para...». «No, no la tienen». Lo cortó. «No sin una orden, no sin consentimiento, no sin una orden judicial firmada por un juez. Mi padre es abogado, mas soy profesional de salud con licencia. Sé lo que pueden y no pueden hacer, y no pueden entrar a mi casa». Jessup se detuvo en el segundo escalón. Apretó la mandíbula. Su mano se deslizó hacia el cinturón. Simón no se movió. Se quedó en la puerta de su propia casa con sus hijos detrás y su marido sangrando en la entrada, y no se movió ni un centímetro. Fenton activó la radio. «Central, aquí Fenton solicitando unidades adicionales a Briarwood Lane para apoyo de cumplimiento. Los ocupantes no están cooperando». Desde la entrada, la voz de Darnell cortó todo. No gritando, no suplicando, solo clara, estable, lo bastante fuerte para cada cámara, cada teléfono, cada vecino y cada bodycam que debería estar grabando en el chaleco de cada agente. «No tienen orden, no tienen causa probable. Y soy ciudadano de los Estados Unidos y un SEAL de la Marina. Esta es mi casa. No verificaron nada antes de tirarme al suelo. Mi esposa tiene derecho a negar la entrada. Mis hijos están dentro de esa casa». Hizo una pausa. La sangre bajaba por su mandíbula y goteaba en el concreto junto a la manguera, que aún escurría agua hacia la cuneta. «Y cada uno de ustedes está grabando esto». La calle quedó en silencio después de eso. No un silencio pacífico. No calma, el tipo de silencio que sucede cuando toda una cuadra se da cuenta de que está presenciando algo que no se quedará dentro del vecindario, algo que está a punto de volverse mucho, mucho más grande que los hombres con chalecos tácticos
jamás imaginaron. El coronel Philip Dunham bajó de su porche y cruzó Briarwood Lane con una zancada que no había cambiado desde su último día en uniforme. Espalda recta, hombros cuadrados, paso deliberado. Tenía 67 años, canoso, delgado, y llevaba la autoridad silenciosa de un hombre que comandó Marines en 2 teatros, se retiró con 30 años de servicio y un pecho lleno de cintas de las que nunca hablaba si nadie se lo pedía. Llevaba el teléfono en la mano derecha. Ya había hecho la llamada, 2 llamadas de hecho. Se detuvo en el borde de la entrada de Darnell, lo bastante cerca para que cada cámara en la calle captara su voz, y miró directamente a Fenton. Ese hombre es el Senior Chief Darnell Okafor. Vive aquí. Es Naval Special Warfare en servicio activo. Lo conozco desde hace 6 años. Mis niños lo llaman Coronel Phil. Y Fenton entrecerró los ojos. Señor, necesito que dé un paso atrás. Esta es una acción federal de cumplimiento. Dunham no dio un paso atrás. No levantó la voz. No rompió el contacto visual. Acabo de colgar con la oficina JAG en Naval Station Norfolk y con la oficina distrital del congresista Terren Booker. Ambos están llamando ahora mismo. El oficial de guardia JAG me pidió confirmar los nombres y números de placa de los agentes que ya tengo. La jefa de gabinete del congresista me preguntó si el miembro del servicio estaba lesionado. Le dije que sí. La calle sintió como si dejara de respirar. La mandíbula de Fenton se movió de lado a lado. La primera grieta visible en la pared de autoridad que había construido desde que bajó del SV. Detrás de él, Jessup cambió el peso y se inclinó. Deberíamos trasladarlo a la oficina de campo. En allí se resuelve. Dunham giró la mirada hacia Jessup, con una expresión que en otros tiempos hizo que tenientes replantearan sus decisiones. Si meten a ese hombre en un vehículo, estarán tomando la peor decisión de sus carreras. Hizo una pausa. Dejó que cayera. Y lo digo como alguien que ha visto carreras terminar por muchísimo menos de lo que ya está en esas cámaras. Fenton miró a Dunham, miró los teléfonos grabando desde porches y aceras, miró a Darnell de pie con esposas, sangre secándose en la mejilla, silencioso e inmóvil como piedra. Por un largo momento, algo detrás de los ojos de Fenton titiló. No conciencia, cálculo. Estaba sopesando opciones, midiendo riesgo, decidiendo si empujar hacia adelante, fortalecería su posición o lo enterraría. Eligió mal. Briggs, dijo sin darse vuelta. Acerca la furgoneta. Briggs dudó y miró a Salazar. Salazar negó con la cabeza apenas. Un movimiento tan pequeño que solo alguien a su lado lo habría visto. Pero Briggs obedeció. Siempre obedecía. Fue hacia la furgoneta blanca del gobierno, encendió el motor y empezó a avanzarla hasta el borde de la entrada. Dunham exhaló por la nariz, lento y controlado, el aliento de un hombre que acaba de ver a alguien pisar una mina y decidir no levantar el pie. Entonces sonó el teléfono de Fenton. El sonido cortó el aire de la entrada como una cuchilla. Fenton miró la pantalla. Su pulgar se quedó suspendido medio segundo antes de contestar. Giró el cuerpo ligeramente. Un reflejo, como si al alejarse del ángulo de las cámaras pudiera volver privada la conversación. No lo sería. El teléfono de Simón seguía grabando desde el porche. 3 vecinos tenían línea directa de vista. Y Darnell, de pie a 2 metros con esposas, podía oír cada palabra. La voz al otro lado pertenecía a la directora regional de oficina de campo, Christine Nakamura. Tenía 52, 24 años en fuerzas federales y había recibido 3 llamadas en el lapso de 9 minutos. La primera de Naval Special Warfare Command, la segunda del JAG de guardia en Naval Station Norfolk, la tercera de la oficina distrital de un congresista en ejercicio. Cada llamada decía lo mismo. Uno de sus agentes tiene a un SEAL de la Marina en servicio activo, esposado en su propia propiedad sin orden. Nakamura no perdió palabras. ¿Tiene una orden judicial? La voz de Fenton bajó. No, señora, pero recibimos un aviso de que...
¿Tiene un nombre objetivo que coincida con el residente en esa dirección? Silencio. Fenton abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. El aviso refería a la dirección sobre la que actuamos. ¿El individuo que tiene bajo custodia es ciudadano de los Estados Unidos? Una pausa que duró lo suficiente para que Darnell oyera su propio pulso. Sí. El silencio al otro lado fue peor que cualquier grito. Duró 4 segundos completos. Cuando Nakamura volvió a hablar, su voz no subió un solo decibel, pero cada palabra cayó como un martillo. Quítele las esposas, no entre a la casa, no lo traslade, mantenga su posición. Estoy enviando supervisión desde esta oficina inmediatamente. Un bit, y luego... Y Fenton, sus cámaras corporales más vale que estén grabando, todas y cada una. La llamada se cortó. Fenton bajó el teléfono. Su cara había cambiado, el color se había ido, la autoridad se había ido. Y la postura con la que subió esta entrada como si fuera dueño de la calle se había colapsado hacia adentro, reemplazada por la rigidez de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies ya no existe. Jessup lo miró, esperando instrucciones. Por primera vez desde que se unió a la unidad de Fenton, no había instrucciones. Briggs estaba en la furgoneta con el motor encendido, una mano en el volante, mirando por el parabrisas una escena que acababa de cambiar de una manera que le apretaba el pecho. Salazar estaba cerca del parachoques trasero, brazos a los costados, observando la cara de Fenton con la expresión de alguien que sabía que este momento llegaría mucho antes de hoy. Nadie se movió, nadie habló. La manguera seguía corriendo en un hilo delgado sobre la entrada, acumulándose cerca de los pies descalzos de Darnell, mezclándose con la sangre que le había goteado de la mandíbula al concreto de su propia casa. El poder en Briarwood Lane acababa de cambiar de manos, y jamás iba a regresar. Fenton fue a las esposas sin hacer contacto visual. Sus manos se movieron mecánicas, llave girando, metal soltándose de piel hinchada, cruda y marcada con sangre seca. Primero salió la izquierda, luego la derecha. Los brazos de Darnell cayeron a los costados. No se frotó las muñecas. No sacudió el dolor. No miró a Fenton. No le dijo ni una sola palabra al hombre que lo puso en el suelo frente a sus hijos por un motivo que no sobreviviría una sola página de escrutinio legal. Se dio vuelta y caminó hacia el porche. Sus pasos eran firmes, pero más lentos que antes. Los raspados en el pecho y las rodillas tiraban con cada movimiento. El corte en la mejilla había dejado de sangrar, pero la sangre se había secado en una línea oscura, desde el pómulo hasta la mandíbula. Su camiseta rasgada colgaba suelta del cuello. Parecía un hombre saliendo de algo de lo que nadie debería tener que salir en su propio patio un sábado. Simón lo encontró en la parte alta de las escaleras. Tampoco habló. Puso una mano en su cara, del lado sano, y la otra en su pecho, y lo sostuvo un momento mientras todo su cuerpo temblaba con algo que ya no era miedo. Era rabia. Una rabia tan profunda que no hacía ruido. Elijah estaba sentado en el suelo del porche con la espalda contra la pared, las rodillas al pecho, sollozando en estallidos cortos y rotos que le sacudían el cuerpo entero. Aún tenía un zapato puesto. La otra pierna estaba descalza y sucia del camino. No levantó la vista cuando su padre se acercó. Darnell se agachó despacio, haciendo una mueca, y le puso una mano en la cabeza. Elijah agarró el brazo de su padre con ambas manos y se sostuvo como si tuviera miedo de que se lo llevaran otra vez. Adentro, Nadia no quiso ir a la puerta. Había pasado de la mesa de la cocina al armario del pasillo, donde Simón la encontraría después sentada en la oscuridad con las manos en las orejas y sus dibujos arrugados al lado. El vecindario permanecía en silencio. No el silencio cómodo de una mañana de sábado. Un silencio pesado, sin aire, de una calle llena de gente que acababa de ver algo que jamás olvidaría. Los teléfonos seguían levantados, las pantallas seguían encendidas. Nadie dejó de grabar porque nadie creía que de verdad hubiera terminado.
El coronel Dunham estaba en medio del jardín delantero de los Okafor, brazos cruzados sobre el pecho, posicionado entre el porche y la entrada, como un centinela que no pensaba abandonar el puesto. Su teléfono estaba ahora en el bolsillo de la camisa. Las llamadas estaban hechas. Lo que venía ya no estaba en sus manos. 3 casas hacia el este. Una mujer llamada Gloria Bingham estaba en su porche con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba rápido, voz baja pero urgente. Había llamado a la línea de avisos de Wavy News 10 y les estaba dando la dirección, una descripción de lo que vio y el video de 6 segundos que ya le había mandado a su hermana, a su pastor y a 2 chats grupales. Al otro lado de la calle, un vecino de 23 años llamado Devon Kessler había subido el primer video a redes antes de que quitaran las esposas, y 45 segundos de metraje mostrando a Darnell boca abajo en el concreto, la rodilla de Fenton en su espalda y el audio de un niño de 10 años siendo detenido por un agente federal en su propio camino. El video tenía 200 vistas cuando Fenton le quitó las esposas a Darnell. Tendría 200.000 antes del atardecer. Fenton y su equipo se replegaron a sus vehículos en silencio. Jessup se subió al asiento del copiloto del SUV y cerró la puerta sin mirar atrás. Briggs apagó el motor de la furgoneta y se quedó con ambas manos en el volante, mirando al frente a la nada. Salazar se apoyó en el cuarto trasero con los brazos cruzados, cara inescrutable, pero postura de un hombre que entendía exactamente de qué acababa de formar parte. Fenton se quedó junto a la puerta del conductor un momento, escaneando la calle, los teléfonos, los rostros. Luego subió y cerró la puerta. Ninguno se fue. Nakamura había dicho, mantenga su posición. Así que la mantuvieron. 4 agentes federales sentados en vehículos del gobierno en una calle suburbana tranquila, esperando que llegara supervisión, mientras la familia a la que acababan de brutalizar se sentaba junta en su porche tratando de entender qué acababa de pasar con su sábado. El daño ya estaba hecho. El concreto había raspado la piel. Las esposas habían cortado las muñecas. Al niño lo habían empujado. La niña se había escondido en un armario y el video ya se movía por internet a una velocidad que ninguno de ellos podía comprender. Y las consecuencias ni siquiera habían empezado. Empezaron en cuestión de horas. Para el mediodía, un oficial de guardia del Naval Criminal Investigative Service había recibido una notificación formal de Naval Special Warfare Command. Un senior chief en servicio activo había sido detenido físicamente, lesionado y esposado sin orden por agentes federales de inmigración en su propiedad residencial en presencia de su esposa y sus hijos menores. NCIS abrió un expediente antes de almorzar. Naval Special Warfare Command asignó un enlace legal de la oficina del Judge Advocate General en Norfolk para coordinar directamente con la familia Okafor. La enlace, una teniente comandante que había manejado casos de derechos de miembros del servicio durante 7 años, revisó el primer video vecinal en minutos. Lo vio 2 veces, levantó el teléfono y llamó a la Office of General Counsel del Pentágono, en el Department of Homeland Security o en la Office of Inspector General. Recibió una remisión de la directora regional Christine Nakamura, incluso antes de que ella llegara a Briarwood Lane. La remisión marcó el incidente como una posible violación de la Cuarta Enmienda, detención ilegal, uso de fuerza sin base legal y falta de verificación de identidad objetivo antes de la acción. DHS, Civil Rights and Civil Liberties, abrió una revisión paralela. 2 investigaciones sobre el mismo incidente, corriendo por vías separadas dentro del mismo departamento. Esa tarde, la oficina del congresista Terren Booker emitió un comunicado público. El congresista calificó el incidente como profundamente perturbador y exigió una rendición completa y transparente por parte del liderazgo, incluyendo la base probatoria de la acción, la identidad del denunciante anónimo y el estatus disciplinario de cada agente involucrado.
El comunicado fue recogido por servicios de cable dentro de la hora. Al anochecer, los videos estaban en todas partes. El clip original de 45 segundos de Devon Kessler se había compartido, republicado y grabado de pantalla en cada plataforma importante. El metraje de Gloria Bingham, filmado desde un ángulo más alto a 3 casas de distancia, mostró el alcance completo. El SUV, la furgoneta, los agentes, el derribo, el niño corriendo hacia su padre y siendo empujado. La grabación de Simone desde el porche captó audio que otras cámaras no captaron. Jessup diciéndole que guardara el teléfono, Fenton afirmando que no necesitaban una orden, y la voz de Darnell desde la entrada, firme y clara, declarando su nombre, su rango, área, su ciudadanía y su derecho a estar en su propia propiedad. Para el lunes por la mañana, cada medio grande del país tenía la historia. Las imágenes eran ineludibles. Un hombre hispano con camiseta rasgada, cara sangrando, esposado frente a una bandera estadounidense, colgando de su propio porche. Un niño siendo bloqueado por un agente federal. Una mujer de pie en su puerta sosteniendo un teléfono como escudo. Los titulares se escribían solos, y luego salieron a la luz los registros internos. El aviso anónimo que envió a Fenton a esa dirección fue una sola llamada desde un número prepago, sin evidencia corroborante, sin documentación de respaldo y sin verificación posterior. El denunciante había dado un nombre. Ese nombre no coincidía con Darnell Okafor, no coincidía con Simone Okafor, y no coincidía con nadie que hubiera residido jamás en esa dirección. Una búsqueda básica en registros públicos, de esas que tardan menos de 3 minutos en cualquier base de datos de cumplimiento, habría confirmado que el propietario era un senior chief en servicio activo con autorización de seguridad vigente y 16 años de servicio. Fenton nunca hizo esa búsqueda, nunca cotejó el nombre con la dirección, nunca consultó a un supervisor antes de reunir un equipo táctico de 4 agentes y conducir hasta un cul-de-sac suburbano para confrontar a un hombre que estaba lavando su camioneta. La pregunta que ahora hacían investigadores federales, personal del Congreso y abogados militares era la misma que Darnell había hecho en su propia entrada, antes de que alguien se molestara en escuchar. ¿Tiene una orden? Y la respuesta siempre había sido no, y todo lo que siguió se construyó sobre nada. Las grabaciones de Bodycam llegaron a la Office of Inspector General del DHS en una unidad segura 3 días después del incidente. Había 4 archivos, uno de cada cámara montada al pecho. La de Fenton era la más larga. La de Jessup captó los ángulos más cercanos. La de Briggs mostró el porche. La de Salazar apuntaba mayormente a la calle y a los vehículos. Resultó ser la menos relevante para el forcejeo físico, pero la más reveladora en un aspecto crítico. Mostraba que desde su posición cerca de la furgoneta, cada elemento de lo que ocurría en esa entrada era totalmente visible, totalmente audible y totalmente evitable. El equipo de revisión de la OIG vio primero la de Fenton. Empezaba con el SUV, girando hacia Briarwood Lane. De la cámara captó el vecindario tal como estaba. Quieto, suburbano, banderas en porches. Un hombre en shorts de gimnasio pasando una manguera sobre una camioneta en su propia entrada. Sin indicadores de amenaza, sin actividad sospechosa, sin circunstancias de urgencia. Solo una mañana de sábado igual a cualquier otra en esa cuadra durante los últimos 6 años. El audio confirmó lo que ya mostraban los videos vecinales, pero agregó capas que los teléfonos civiles no captaron. Cuando Darnell le dijo a Fenton que era marina en servicio activo, la Bodycam registró la respuesta de Fenton completa. El exhalo despectivo, el medio giro de la cabeza, el tono plano de un hombre que ya decidió con quién trataba antes de oír una sola palabra. Y bajo la voz de Fenton, apenas captado por el micrófono en ambiente, vi el comentario murmurado de Jessup desde detrás del hombro izquierdo de Darnell. Ellos siempre dicen eso. 3 palabras,
lo bastante bajas como para que Darnell quizá no las oyera en el momento, pero la cámara las oyó, y el sello de tiempo las ubicó 4 segundos antes de que Fenton exigiera identificación a un hombre que ya se había identificado como ciudadano de los Estados Unidos y Senior Chief en la Marina. La cámara de Briggs contó su propia historia. Captó el momento en que Elijah se soltó y corrió por las escaleras hacia su padre. El metraje mostró la cara del niño, ojos enormes, aterrado, la boca abierta en un grito que el micrófono recogió como un sonido agudo y sin palabras que una revisora describiría luego en sus notas como lo peor de cualquiera de las 4 grabaciones. Luego mostró a Briggs plantándose en su camino y haciendo contacto con ambas manos en el pecho de Elijah, y el tropiezo hacia atrás. El hombro del niño chocó con el barandal. Su pie descalzo resbaló en el escalón inferior. Se sostuvo. No cayó, pero el metraje dejó claro que un agente federal con chaleco táctico había puesto manos en un niño de 10 años que corría hacia su propio padre en su propia propiedad durante una acción que no tenía base legal desde el primer segundo hasta el último. La cámara de Fenton captó su amenaza a Simone por el teléfono. El audio era nítido. «Guarde ese teléfono ahora», seguida de la respuesta de Simone, firme pese al temblor visible en sus manos. Y en grabar a agentes federales en una interacción de cara al público está protegido por la primera enmienda. La cámara también captó el momento en que Fenton pidió refuerzos por radio y describió a la familia como no cooperante, una palabra que fue señalada por cada revisor porque en ningún punto nadie de la familia Okafor se negó a una orden legítima. No había órdenes legítimas que negar. Y luego estuvo la llamada. La bodycam de Fenton la registró desde el pecho. El ángulo se inclinó cuando se giró como si el cuerpo pudiera ocultar la conversación. No pudo. El micrófono captó su lado claramente. El «sí, señora» cortante. La explicación torpe del aviso. La pausa cuando Nakamura preguntó si el hombre bajo custodia era ciudadano. Y luego el silencio después de que ella le ordenó quitar las esposas, es mantener posición y asegurarse de que las cámaras estuvieran grabando. El metraje captó lo que pasó con la cara de Fenton en los segundos posteriores. El color yéndose, los ojos barriendo la calle, los teléfonos, los vecinos, el porche donde Simone seguía grabando. La mirada de un hombre que acaba de entender que el suelo desapareció desde el momento en que bajó del SV. El memorando interno de revisión de la OIG se completó en la semana. 9 páginas, escrito en el lenguaje que usan investigadores federales cuando los hechos son tan claros que la moderación se vuelve su propia forma de énfasis. El memo anotó que en ningún momento del encuentro ningún agente presentó o citó una orden judicial. En ningún momento ningún agente identificó un objetivo válido por nombre. Y en ningún momento ningún agente articuló causa probable para la detención, el registro o el uso de fuerza. El aviso que inició la operación era anónimo, no verificado, y no coincidía con ningún individuo asociado a la dirección. La última línea del memo sería citada en audiencias del Congreso, reportajes y escritos legales durante meses. Decía: «Este incidente representa una de las violaciones de la Cuarta Enmienda más claramente documentadas en la historia reciente de la agencia». Las suspensiones llegaron rápido. Para el final de la semana posterior a la finalización del memo, el agente supervisor Craig Fenton y el agente Lyle Jessup fueron puestos en suspensión administrativa inmediata sin paga. Recogieron sus credenciales. Les revocaron el acceso a sistemas. Sus armas emitidas por el gobierno fueron entregadas en la armería regional y registradas bajo retención de evidencia. A ninguno se le permitió entrar a ninguna instalación de ICE sin escolta. El agente Briggs fue suspendido con paga pendiente de una revisión separada por su contacto físico con Elijah Okafor. La diferencia entre suspensión con paga y sin paga era procesal, no moral.
La agencia necesitaba tiempo para determinar si las acciones de Briggs constituían mala conducta independiente o si actuó dentro del alcance de la dirección ilegal de Fenton. De cualquier modo, el metraje de un agente federal empujando a un niño de 10 años en su propio porche ya se había vuelto la imagen más compartida del incidente. Ningún lenguaje procesal iba a suavizar lo que esas imágenes mostraban. Y el agente Salazar fue puesto en tareas administrativas y reasignado a un escritorio en la oficina regional. Fue el único que no hizo contacto físico con ningún miembro de la familia Okafor. Se había mantenido cerca de los vehículos durante todo el encuentro, y cuando los investigadores lo sentaron para su primera entrevista, cooperó plenamente. Les dijo lo que vio, lo que oyó, lo que sintió de pie junto a la furgoneta, viendo a un agente senior con 17 años de servicio estampar a un hombre desarmado contra una camioneta en su propia entrada, porque no le gustaban las respuestas. El testimonio de Salazar se volvería uno de los elementos más dañinos del caso interno, no porque él hubiera hecho algo mal, sino porque confirmó que todos los presentes sabían desde el principio que algo estaba. En asuntos internos sacó el expediente de personal de Fenton. Lo que encontraron no sorprendió a nadie que hubiera trabajado con él, pero en papel fue devastador. 11 quejas formales en 9 años. 7 presentadas por propietarios hispanos y residentes latinos en vecindarios mixtos que describían el mismo patrón con un lenguaje casi idéntico. Una visita sin aviso. Afirmaciones vagas sobre un aviso o un reporte. Exigencias de identificación. Postura agresiva. Amenazas de arresto. Negativa a mostrar orden o nombrar un objetivo. En cada caso, la queja se revisó internamente y se cerró sin disciplina. En 4 de esos casos, las notas del revisor contienen alguna versión de la misma frase. El agente actuó dentro de autoridad discrecional basada en la información disponible. La información, en todos los casos, era un aviso anónimo no verificado. El expediente de Jessup era más delgado pero contaba su propia historia. 2 quejas previas por fuerza excesiva, ambas presentadas por individuos a quienes Jessup detuvo durante operaciones de acompañamiento con la unidad de Fenton. Ambas desestimadas. Uno de los denunciantes, un residente legal permanente de 54 años de El Salvador, describió a Jessup agarrándolo por la nuca durante un knock-in talk en su apartamento. La queja se cerró después de que Jessup afirmara que el hombre hizo un movimiento brusco. No existía video. No se entrevistaron testigos más allá de los agentes presentes. El patrón era ahora innegable. La unidad de Fenton había realizado docenas de operaciones knock and talk en vecindarios de raza mixta en la región durante 4 años. Las operaciones se iniciaban por avisos anónimos, muchos nunca corroborados, nunca cruzados con bases de datos y nunca revisados por un supervisor antes de desplegar agentes. Un número desproporcionado apuntó a residentes hispanos que resultaron ser ciudadanos de los Estados Unidos sin conexión con ninguna cuestión de cumplimiento migratorio. Los avisos eran el pretexto, la placa era el arma y la falta de supervisión era el permiso. La alta dirección de la agencia fue informada en una sesión cerrada en la sede del DHS. La sesión incluyó el memo de la OIG, el metraje de Bodycam, la declaración de Salazar, el historial de quejas y los datos operativos de la unidad. La sala quedó en silencio cuando pusieron el video, y siguió en silencio mucho después de que terminó. Esa tarde, el secretario de Homeland Security fue informado personalmente. La sesión informativa fue breve. Los hechos no requerían elaboraciones. Un SEAL de la Marina en servicio activo, condecorado, había sido tirado al suelo, esposado y retenido sin orden en su propia propiedad mientras su esposa era amenazada y su hijo de 10 años era empujado por un agente federal. Todo captado en bodycam y video civil. El aviso era infundado, el objetivo no existía, y el agente que lideró la operación
tenía 11 quejas previas que la agencia nunca abordó. El secretario hizo una sola pregunta: ¿cuántos más? La respuesta aún se estaba contando. La División de Derechos Civiles del Department of Justice abrió su investigación federal un martes por la mañana, 8 días después del incidente en Briarwood Lane. El alcance era más amplio que una sola entrada en Virginia Beach. Los investigadores tenían autorización para examinar no solo el incidente Okafor, sino el historial operativo completo de la unidad de Fenton, cada knock-in talk de los 4 años previos, cada aviso anónimo atendido sin verificación y cada queja contra agentes bajo supervisión de Fenton, que fue revisada y desestimada sin disciplina. La investigación terminaría involucrando a más de una docena de abogados federales, un equipo forense de datos y entrevistas con 39 personas sometidas a acciones de cumplimiento sin aviso por la misma unidad en la misma región, usando el mismo patrón de avisos no verificados y confrontación sin orden. NCIS remitió formalmente su propio expediente a la Office of General Counsel del Pentágono esa misma semana. La remisión incluía la declaración jurada de Darnell, el metraje de Bodycam, los videos vecinales, la grabación de Simone, documentación médica de lesiones y la evaluación preliminar del psicólogo infantil sobre Elijah y Nadia. La oficina legal del Pentágono revisó la remisión y dentro de 48 horas emitió una recomendación interna: que el Department of Defense intervenga formalmente como parte interesada en cualquier procedimiento federal de derechos civiles derivado del incidente. La recomendación señalaba que la detención ilegal y la agresión física contra un miembro de fuerzas especiales en servicio activo en su propia propiedad constituía no solo una violación de sus derechos constitucionales, sino un agravio a la institución militar a la que servía. Darnell contrató a una abogada de derechos civiles llamada Naen Estlair, y tenía 49 años, ex fiscal federal, y había pasado los últimos 14 años en práctica privada representando víctimas de mala conducta policial. Había argumentado ante el Cuarto Circuito 3 veces y había ganado 2. Había conseguido acuerdos de 8 cifras contra departamentos municipales y agencias federales. No tomaba casos que no pudiera mejorar, y cuando revisó el metraje, las grabaciones civiles, el memo de la OIG, el historial de quejas de Fenton y las comunicaciones internas de la agencia, le dijo a Darnell y Simone lo mismo que le decía a cada cliente: no estamos pidiendo nada, estamos documentando lo que hicieron y dejando que la evidencia exija lo que se debe. La demanda federal se presentó en el United States District Court for the Eastern District of Virginia. Los demandados fueron nombrados individual e institucionalmente: Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Security, el agente supervisor Craig Fenton, el agente Lyle Jessup, el agente Briggs. La demanda citó violaciones de la Cuarta Enmienda, fuerza excesiva, asalto y agresión, arresto falso, violaciones de derechos civiles bajo 42 U.S.C., sección 1983, e imposición intencional de angustia emocional a menores. La sección sobre Elijah y Nadia tenía 11 páginas. Detallaba las semanas posteriores en términos clínicos y devastadores, extraídos directamente del informe de la doctora Javon Favreau, psicóloga infantil contratada por la familia. Elijah no había dormido una noche completa desde la mañana del incidente. Tenía pesadillas recurrentes en las que hombres con chalecos oscuros entraban a la casa y se llevaban a su padre. Y se negaba a jugar en el patio delantero. Se negaba a abrir la puerta. Cuando un repartidor de FedEx con uniforme oscuro subió al porche a dejar un paquete, Elijah se encerró en el baño y no salió durante 40 minutos. Sus notas bajaron. Su maestra reportó que estaba retraído y se sobresaltaba con facilidad ante ruidos fuertes. Los síntomas de Nadia eran distintos, pero no menos severos. Desarrolló miedo a cualquier figura de autoridad uniformada, incluidos oficiales de seguridad escolar
e incluso un bombero que visitó su escuela para una charla de seguridad. Volvió a mojar la cama después de 2 años sin accidentes. Dibujaba su casa con figuras oscuras afuera. Cuando la doctora Favreau le pidió describir lo ocurrido, Nadia dijo 5 palabras que aparecieron en la demanda en negritas. Y a los hombres malos lastimaron a papá. El informe concluyó que ambos niños mostraban síntomas consistentes con trastorno de estrés agudo, con riesgo significativo de progresión a trastorno de estrés postraumático si no se trataba. Recomendó terapia continua para ambos y señaló que el trauma se agravaba porque ocurrió en su hogar, el único lugar donde los niños deberían sentirse incondicionalmente seguros. El comunicado público del Pentágono se publicó el mismo día que se presentó la demanda. Fue breve, 4 párrafos, emitido conjuntamente por la oficina de prensa del Department of Defense y Naval Special Warfare Command. Confirmó que un senior chief en servicio activo, asignado a Naval Special Warfare, había sido sometido a detención ilegal y fuerza física por agentes federales de inmigración en su residencia personal sin orden, y sin causa probable y sin base válida. Declaró que el Department of Defense consideraba el trato a sus miembros como asunto de preocupación institucional y que el Pentágono cooperaba plenamente con las investigaciones. El párrafo final fue el que hizo titulares. Decía, en parte, que los hombres y mujeres de operaciones especiales sirven con riesgo y sacrificio extraordinarios y que el Department of Defense no guardaría silencio cuando uno de los suyos fuera agredido en suelo estadounidense por agentes de su propio gobierno. Era el tipo de declaración que el Pentágono casi nunca hace, y el hecho de que la hiciera le dijo a cualquiera que prestara atención exactamente cuán en serio se estaba tomando lo que pasó en Briarwood Lane. Craig Fenton fue despedido un jueves. La carta fue entregada a mano en su casa por un oficial administrativo del DHS, acompañado por 2 agentes de la Office of Professional Responsibility. Enumeraba 5 fundamentos: mala conducta grave en el cumplimiento de funciones, violación de protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros y detenciones irrazonables, falla en obtener una orden judicial antes de iniciar una acción residencial, falsificación de la base probatoria de una operación y conducta impropia de un oficial federal. Cada cargo respaldado por referencia directa a bodycam, comunicaciones internas y testimonio jurado. Sus credenciales de Federal Law Enforcement fueron revocadas permanentemente. Su nombre fue ingresado al National Decertification Index, una base que rastrea oficiales despojados de autoridad. Nunca llevaría una placa otra vez, y ni para ICE, ni para ninguna agencia federal, ni para ningún departamento estatal o local dispuesto a revisar el registro antes de contratar. La terminación de Jessup llegó el mismo día. Su carta citó fuerza excesiva contra un individuo obediente, participación en un arresto ilegal sin causa probable ni autorización judicial, y falta de intervención cuando un supervisor excedió autoridad. El último cargo era notable. Reconocía lo que Jessup construyó, ignorando toda su carrera. Seguir una orden ilegal no absuelve a quien la sigue. Sus credenciales fueron revocadas. Su expediente fue marcado. Briggs fue despedido la semana siguiente, después de que una junta concluyera que su contacto físico con Elijah Okafor constituyó fuerza irrazonable contra un menor durante una operación sin base legal. El informe señaló que, independientemente de si Briggs creía que evitaba que el niño entrara a una situación peligrosa, ninguna situación peligrosa existía. No había arresto legítimo en curso. No había arma. No había amenaza. Había un niño de 10 años corriendo hacia su padre y un agente federal que le puso ambas manos en el pecho y lo empujó. La distinción entre contención y agresión, escribió la Junta, depende por completo del contexto, y en este contexto no existía autoridad legal para que ningún agente estuviera en esa propiedad. Los fiscales federales avanzaron con los cargos penales dentro del mes,
Un gran jurado en el Eastern District of Virginia emitió acusaciones contra Fenton y Jessup, y Fenton fue acusado de 2 cargos de privación de derechos bajo color de ley, conforme a 18 U.S.C. sección 242. Uno por la detención ilegal y agresión contra Darnell Okafor y otro por amenaza e intimidación contra Simone Okafor. Además, fue acusado de conspiración para privar derechos civiles conforme a 18 U.S.C. sección 241, basado en evidencia de que el patrón de acciones basadas en avisos no verificados dentro de su unidad constituía una práctica coordinada de apuntar a residentes sin base legal. Jessup fue acusado de un cargo de privación de derechos bajo color de ley por su rol en el derribo y esposado de un ciudadano obediente. La demanda civil nunca llegó a juicio. 4 meses después de presentarse, los abogados del DHS solicitaron una conferencia de conciliación. Naen St. Clair entró con 14 carpetas de evidencia, y incluyendo bodycam, video civil, el memo de la OIG, historial de quejas, correos internos, informe psicológico, registros médicos y declaraciones juradas de 9 vecinos, 3 veteranos. Los abogados del gobierno revisaron, consultaron con el consejo del DHS y volvieron con una oferta en la semana. El acuerdo fue de millones. La cifra exacta fue sellada a petición del gobierno, pero observadores legales situaron el monto muy por encima de casos comparables. Más importante que el dinero fueron las reformas estructurales escritas en el acuerdo. DHS acordó implementar requisitos obligatorios de orden judicial para todas las acciones residenciales. Los avisos anónimos serían verificados de forma independiente por un supervisor y cruzados con registros públicos y bases federales antes de cualquier despliegue. Y se establecería un consejo civil con autoridad para revisar patrones de quejas y señalar casos. Todos los agentes de la región recibirían reentrenamiento obligatorio en cuarta enmienda, desescalada y derechos. Y hubo una disposición final que Naen Slair insistió y DHS aceptó tras negociación. Una disculpa formal por escrito del director de ICE a la familia Okafor. No un comunicado, no un reconocimiento general, una carta firmada y dirigida a Darnell, Simone, Elijah y Nadia por nombre, declarando que lo ocurrido fue incorrecto, que nunca debió suceder y que la agencia aceptaba responsabilidad. La carta llegó a la casa en Briarwood Lane un lunes por la tarde. Simone la abrió en la mesa de la cocina. La leyó una vez, luego la dobló, la metió en el sobre y la dejó sobre el mostrador junto a un permiso escolar de Elijah y un dibujo a crayón de Nadia de su casa con el sol y 4 monigotes en el patio. No la enmarcó, no la celebró. Era rendición de cuentas en papel. Importaba, pero no deshacía lo que sus hijos habían visto. Darnell volvió al servicio un lunes por la mañana, 19 días después. Condujo a la base en la misma F-150 negra, uniforme planchado, credenciales al cuello, café en el portavasos. Su comandante lo recibió en privado. La conversación fue breve. Lo manejaste de la manera correcta, Senior Chief. Tu familia también. Te respaldamos y no es solo hablar. Darnell asintió, caminó a su sala de equipo y volvió al trabajo como el profesional que había sido 16 años. No habló públicamente, no a reporteros, no a productores, no a podcasters, y no a cable news, no a equipos documentales. Dijo que no a todos, en silencio, firme. 5 semanas después, emitió una sola declaración escrita a través de la oficina de Nadia St. Clair. 4 frases. He servido a este país en lugares que la mayoría nunca conocerá. Nunca esperé ser tratado como criminal en mi propia propiedad por mi propio gobierno. Mis hijos vieron a su padre boca abajo en el concreto, por hombres a quienes no les importó verificar si tenían la casa correcta o la persona correcta. No quiero fama. Quiero que quede documentado para que no le pase a la próxima familia.
no volvió a emitir otra declaración. Simón tardó más en encontrar su equilibrio, no por ser más débil, sino porque sus heridas eran distintas. Los raspados de Darnell sanaron. La muñeca dejó de doler. El corte se volvió una línea tenue. No, pero Simón cargaba el peso de lo que vio desde la puerta. Su marido en el suelo, su hijo empujado, su hija escondida en un armario y la impotencia particular de sostener un teléfono como única arma. Volvió al trabajo en Centa General 2 semanas después. Cuidó pacientes, hizo triaje, documentó signos vitales y se sostuvo con disciplina. Pero por las noches, cuando los niños dormían, se sentó en la mesa de la cocina con un blog y una laptop y empezó a construir algo. 3 meses después del acuerdo, Simón estableció formalmente el Okafor Family Legal Defense Fund, un non-profit para brindar representación legal de emergencia a familias apuntadas por acciones migratorias ilegales, especialmente a quienes no tenían recursos, contactos o la cercanía de alguien como el coronel Dunham para detenerlo. Y se asoció con abogados de derechos civiles en 4 estados. Creó una línea directa. Distribuyó materiales Conozca sus derechos en inglés, español y criollo haitiano a través de iglesias, centros de salud y escuelas. En su primer año, el fondo asistió a 31 familias. Simón nunca buscó atención. El sitio del fondo la listaba solo como cofundadora, pero las familias que llamaban a las 2 de la mañana, cuando agentes tocaban sin orden, sabían exactamente quién lo había hecho posible. Y eso era suficiente. El coronel Dunham fue honrado por la NAACP local en una ceremonia discreta en un centro comunitario 4 meses después. La mención elogió su intervención inmediata, su disposición a usar contactos militares para asegurar rendición de cuentas y su presencia física en la propiedad Okafor. Dunham aceptó con incomodidad visible. Llevaba blazer sin corbata. Estrechó manos, agradeció, y cuando le pidieron unas palabras, fue breve. No hice nada especial. Crucé la calle porque lo que vi estaba mal. Cualquier vecino debería haber hecho lo mismo. Que haya importado dice más del problema que de mí. Volvió a casa, se sentó en su porche y vio ponerse el sol sobre Briarwood Lane como 1000 veces antes. La familia Okafor se quedó en su hogar. Hubo conversaciones de mudarse, charlas nocturnas en la cocina cuando los niños dormían, pero se quedaron porque irse habría significado que lo que Fenton hizo les quitó más que piel, sueño y seguridad. Les habría quitado la casa, y no iban a dársela. La recuperación de Elijah fue lenta e irregular. Durante 2 meses no quiso pasar la puerta sin un adulto. Dejó de andar en bicicleta en el cul-de-sac. Se sobresaltaba con portazos. Su terapeuta trabajó semanalmente, reconstruyendo la seguridad que se destruyó en minutos en un sábado cuando aún se ponía zapatos. El avance llegó un domingo de principios de otoño. Darnell estaba en la entrada cambiando un faro. Elijah estuvo mucho rato mirando desde la puerta mosquitera. Luego la empujó, bajó y se sentó junto a la caja de herramientas. No dijo nada. Darnell tampoco. Solo le pasó una linterna y trabajaron juntos en silencio hasta que el sol cayó y Simón los llamó a cenar. Nadia tardó más. Dormía con la luz del pasillo encendida. Seguía dibujando figuras oscuras, pero la doctora Favro anotó a los 6 meses que las figuras se hacían más pequeñas. Y en un dibujo antes de Acción de Gracias, Mawson, y las figuras desaparecieron. 4 monigotes en el patio junto a una camioneta negra bajo un sol amarillo. Meses después, un sábado por la mañana de principios de primavera, Darnell Okafor estaba en su entrada en Briarwood Lane, pasando una manguera sobre el capó de su F-150. Llevaba shorts de gimnasio, zapatillas viejas y una camiseta azul marino descolorida con las mangas recortadas. El sol calentaba, la calle estaba quieta. Banderas estadounidenses colgaban de porches, incluida la suya. Elijah estaba sentado en el portón trasero con una esponja, frotando una mancha de barro
quejándose de que el agua estaba muy fría. Nadia estaba a unos pasos, sosteniendo el accesorio de la boquilla que Darnell le había desenroscado, apuntando un chorro débil a la rueda delantera y riéndose cada vez que el agua le salpicaba los zapatos. Y Simone miraba desde el porche con una taza de café y el teléfono en el bolsillo, no grabando, no necesitándolo, solo mirando a su familia en la entrada, en su calle, frente a su casa. La escena parecía la misma que aquella mañana. Un hombre lavando su camioneta, niños a su lado, un vecindario en paz. Pero ahora el público sabe lo que cuesta protegerlo, lo que cuesta mantenerse de pie en un lugar donde perteneces cuando hombres con placa y armas te dicen que no. Lo que les costó a 2 niños aprender a los 7 y a los 10 años que el uniforme que su padre vistió 16 años no bastaba para protegerlo del uniforme que llegó sin invitación un sábado. Y lo que le costó a una familia quedarse, plantar los pies en un concreto que una vez sostuvo sangre y negarse, en silencio y por completo, a ser movida. Y si crees que esta situación fue mala, espera a ver lo que pasa en el caso del lado derecho.